Bueno, buenos días. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es restricción del crecimiento intrauterino. Dale siguiente. Bueno, entonces antes de hablar de restricción del crecimiento intrauterino, vamos a hablar un poco de crecimiento fetal. Entonces, el crecimiento fetal lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase que va hasta las 16 semanas, en la cual va a haber una hiperplasia celular, o sea, va a haber un aumento rápido en el número de células. En esta fase va a haber una ganancia de peso estimado de 5 gramos al día. Luego tenemos la segunda fase que va hasta la semana 32 y pues en la que va a estar caracterizada por una hiperplasia y una hipertrofia celular. Durante esta etapa va a haber también una ganancia de peso al día aproximadamente de 15 a 20 gramos. Y por último, después de la semana 32, tenemos una hipertrofia celular y es la fase en la que más se acumula sangre y glucógeno. En esta etapa el peso estimado que se gana por día es de 30 a 35 gramos. Aparte de estas fases, también tenemos que tener claro pues, los factores que intervienen en el crecimiento fetal. De estos, pues es muy importante los sustratos que pasan de la madre al feto y también el potencial de crecimiento que está determinado pues, genéticamente. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que el crecimiento fetal se puede ver afectado tanto por la insulina como por los niveles de glucosa, por los niveles de factor de crecimiento similar a insulina y también por algunos primeros mensajeros como lo son los primeros mensajeros derivados de los adipocitos, como la leptina, la adiponectina y la grelina. También juega un papel importante el traspaso de ácidos grasos libres y también los aminoácidos de la madre al feto. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el peso al nacer no va a definir el ritmo de crecimiento fetal. Casi todo lo que se sabe sobre crecimiento fetal humano se basa en los pesos al nacer que se reúnen como referencias de edades gestacionales, de crecimiento a edades gestacionales específicas. Pero estas curvas de peso al nacer solo señalan el crecimiento alterado en los casos extremos. Entonces, no pueden usarse para identificar al feto que no alcanza un tamaño esperado, pero cuyo peso al nacer es mayor al percentil 10. Entonces, debemos hacerlos, determinar el ritmo o velocidad de crecimiento a través de la antropometría ecográfica. Entonces, podremos observar, por ejemplo, una disminución en la velocidad de crecimiento que se asocia mucho a morbilidad perinatal y con cambios metabólicos postnatales que son independientes del peso. O también podemos observar una velocidad de crecimiento excesiva, sobre todo cuando es que se da el perímetro abdominal, que se relaciona con un aumento del flujo hepático y se vincula con recién nacidos demasiado grandes. Siguiente, por favor. Entonces tenemos definido que los recién nacidos pequeños para la edad gestacional son aquellos con un peso inferior al percentil 10 para su edad, pero muchos lactantes que tienen un peso menor al percentil 10 no tienen una restricción patológica del crecimiento y solo son así por factores biológicos normales, como lo pueden ser pues, el grupo étnico, la paridad, el peso y la talla maternas. Esto crea una gran controversia pues, entre las definiciones, por lo que se han optado por otras clasificaciones. Por ejemplo, eh, otros investigadores nos dicen que los estándares de crecimiento fetal se deberían basar en los pesos medios para la edad con los límites normales definidos más o menos en dos derivaciones estándar. Esto nos ayudaría a limitar a los lactantes pequeños para la edad gestacional al 3% del nacimiento en lugar del 10%. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a los fetos con restricción del crecimiento? Entonces, esto se hace a través del índice entre el perímetro cefálico y el perímetro abdominal obtenido por ecografía. Entonces, también es importante diferenciar entre los fetos simétricos y los fetos asimétricos. Entonces, los simétricos son aquellos que son proporcionalmente pequeños, mientras que los asimétricos presentan un retraso desproporcionado del crecimiento abdominal.
Entonces, en el caso de la restricción simétrica del crecimiento, esta se debe más que todo a una alteración inicial que da lugar a un decremento relativo en el número y el tamaño de las células. Entonces, por ejemplo, tenemos que la exposición química, la infección viral y los defectos en el desarrollo celular con aneuploidía podrían producirnos una restricción simétrica del crecimiento. Por otro lado, la restricción asimétrica podría ser resultado también de una agresión en el embarazo o, por ejemplo, como la insuficiencia placentaria por la hipertensión. Siguiente. Bueno, otro concepto que nos mencionaba la literatura que es el concepto de preservación del cerebro. Entonces, ¿en qué consiste ese concepto? Eh, Básicamente es que si hay una restricción del crecimiento somático, hay una recirculación de flujo que preferentemente va hacia el cerebro, lo que permite que haya un crecimiento normal del cerebro y la cabeza. Eh, también se conoce como autorregulación cerebral. ¿A qué nos lleva esto? Entonces, si se redirige el flujo hacia la cabeza para que ésta crezca normalmente, puede que otras partes del cuerpo crezcan asimétricamente. Entonces, si hay preservación del cerebro, el índice entre el peso cerebral y el hepático, que es el que se toma, puede ser de 3 a 1. Entonces, aumenta el tamaño de la cabeza y disminuye el tamaño hepático. Y si ya existe una restricción grave del crecimiento, este índice podría ser de 5 a 1. También nos hablaban de las anomalías placentarias. Entonces nos decían que los trastornos en el sitio de la placentación, como por ejemplo la invasión trofoblástica incompleta, está relacionado también con la restricción de crecimiento fetal y con trastornos hipertensivos. Eh, Se ha propuesto también varias etiologías vasculares inmunitarias, y también se ha demostrado que, por ejemplo, la enzima convertidora de péptido natriurético oligomer, también conocida como corina, tiene una función crucial en esta invasión trofoblástica y en la remodelación de las arterias espirales. Entonces, todos estos trastornos en el sitio de placentación, como ya lo mencioné, la invasión trofoblástica incompleta, se van a relacionar con la restricción del crecimiento fetal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la morbilidad y mortalidad asociada a la restricción de crecimiento intrauterino, entonces tenemos que las tasas de mortalidad y morbilidad son significativas. Como tal, la restricción del crecimiento fetal nos va a aumentar lo que es las tasas de mortinatos, la asfixia neonatal, la aspiración de meconio, la hipoglucemia y la hipotermia neonatales, así como también va a producir un desarrollo neurológico normal. Esta morbimortalidad va a estar aplicada tanto para los lactantes con crecimiento restringido de término como para los lactantes con crecimiento restringido prematuros. En un estudio con más de 44.000 recién nacidos nos decían que aquellos con un percentil de peso menor a 1 solo habían sobrevivido alrededor de 14%, lo que pues, nos muestra la alta tasa de mortalidad en estos neonatos. Aparte de esto, los neonatos que nacen pues, con un crecimiento restringido van a presentar complicaciones a lo largo de su vida. Por ejemplo, van a tener malos resultados en la actividad motora, la actividad cognitiva del lenguaje y la atención. También van a presentar trastornos del comportamiento que pueden ir hasta la primera infancia o la adolescencia y algunas otras patologías que incluso van hasta la adultez. Siguiente. Entonces, ¿qué tipo de secuelas a largo plazo vamos a tener? Entonces, dependiendo si hay un crecimiento fetal reducido o un crecimiento fetal excesivo, vamos a ver ciertas complicaciones. Entonces, ya en 1992, Baker nos decía que la mortalidad y la morbilidad de los adultos se relacionan con la salud fetal e infantil. Entonces, esto es muy cierto porque he visto que los neonatos con restricción de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de desarrollar en la vida hipertensión, aterosclerosis, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos.
Además, la restricción del crecimiento intrauterino también afecta el desarrollo de los órganos, lo que nos va a llevar a que existan cambios estructurales cardíacos y cambios de disfunción cardíaca persistentes a lo largo de la niñez, la adolescencia y la adultez. Entonces, en algunos estudios se han encontrado que algunos de estos cambios abarcan desde un ventrículo más globular hasta un aumento del grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo y remodelación estructural. ¿Esto a qué nos lleva? A que existan distintos tipos de arritmias a lo largo de la vida del neonato. También se ha visto eh, que el peso al nacer, tanto bajo como alto, afecta el desarrollo de los riñones. Entonces, vamos a tener también que pueden existir algunas alteraciones como nefrogénesis alterada, insuficiencia renal, nefropatía crónica e hipertensión en estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando hay un peso fetal excesivo, esto se da más que todo es en los hijos de las madres diabéticas y aquellas que tienen altos niveles de factor de crecimiento insulinotrópico 1. Entonces, en los hijos de esta madre, lo que se va a observar más que todo es un aumento de la masa adiposa neonatal y también cambios morfológicos cardíacos. Entonces, dentro de estos cambios morfológicos cardíacos vamos a encontrar la hipertrofia del septo interventricular, así como cambios en la vasculatura que nos llevan a una hipertensión pulmonar. Eh, Estos hijos de estas mujeres sin alteraciones de la glucosa, la tolerancia a la glucosa, van a presentar también concentraciones más altas de insulina durante la infancia y pueden desarrollar el síndrome metabólico. Siguiente. Bueno, entonces, referente a los factores de riesgo y etiología, se puede decir que los factores de riesgo para el deterioro del crecimiento fetal incluyen tanto anomalías en la madre, en el feto y en la placenta. Es un conjunto, como vemos aquí en la imagen. Entonces, algunos de estos factores son causas conocidas de restricción de crecimiento fetal e inclusive, como vemos, cuando estos conjuntos pueden compartirse, da a conocer de que muchas de estos factores pueden afectar más de un compartimiento. Entonces, por ejemplo, las infecciones pueden afectar a más de un compartimiento, en este caso mujer, feto y placenta. Un ejemplo de esto es las infecciones por citomegalovirus que pueden afectar directamente al feto. Por el contrario, ya infecciones bacterianas como por ejemplo tuberculosis pueden tener efectos maternos importantes que conducen a un pobre crecimiento fetal. Entonces aquí ya vemos cómo muchos de los factores de riesgo en la mujer pueden llevar a que esto también afecte al feto. Del mismo modo, la malaria, que pues es una infección protozoaria, es también una causa reconocida de restricción de crecimiento fetal, por lo que se puede decir que hay varios factores de riesgo que pueden llevar a que se puedan compartir. Por ejemplo, en la mujer, las drogas y los teratógenos es un factor de riesgo compartimental. La infección de las que ya hablé, condiciones médicas maternas que son propias de la madre pueden llevar a tener o a ser un factor de riesgo compartimental y entre otras, así como lo vemos en esta imagen. Bueno, hay algo que podemos destacar y es algo que se puede asegurar, eh, ya que muchas veces cuando se ven a madres de contextura pequeña o muy delgadas, se llega a pensar cuando se toma, por ejemplo, la altura uterina de que esta madre tiene un hijo con restricción del crecimiento intrauterino. Y no es así porque hay un axioma en donde habla Elena Williams que las mujeres pequeñas típicamente van a tener bebés más pequeños. Además, se ha hecho un estudio en donde se pudo llegar a la conclusión de que el peso al nacer está influenciado tanto por pues, la talla de la madre como también por la del padre. Y además de eso, también en este estudio se estimó que los pesos maternos y paternos al momento del nacimiento podrían explicar más o menos un 6% de la variación del peso al nacer que iba a tener este producto. Referente al aumento de peso gestacional y nutrición, entonces, pues se espera de que
todo trastorno alimenticio esté relacionado significativamente con mayor riesgo de bajo peso al nacer y parto prematuro, por lo que se ha establecido de que una restricción de alimentos de menos de 1.500 kilocalorías día afecta pues negativamente el crecimiento fetal. Dentro de eso también se puede destacar el ejercicio en el embarazo, que puede ser beneficioso para el óptimo crecimiento del feto. Inclusive el ejercicio reduce el riesgo de sobrecrecimiento fetal sin aumentar el riesgo de que el feto pueda tener un crecimiento pobre. Entonces es muy positiva esta parte. Referente a los temas sociales, entonces se ha visto que el efecto de la privación social sobre el peso está interconectado con muchos de los factores de estilo de vida que tiene la madre, como fumar, como beber alcohol o abuso de otras drogas, y también encontramos los trastornos alimenticios como la mala nutrición. Entonces, se realizó un estudio en donde se identificaron a varias madres que tenían esos estilos de vida y se les hizo unas intervenciones modificadoras adecuadas, y se encontró que las mujeres con factores psicosociales fueron significativamente menos propensas a dar a luz a un bebé de bajo peso al nacer cuando se hicieron estas intervenciones, es decir, de ayudarlas y demás, hablarles, permitirles que tuviesen psicólogo y demás. Entonces disminuyeron este riesgo de bajo peso al nacer y también disminuyeron el riesgo de tener menos partos prematuros y otras complicaciones del embarazo que comúnmente los temas sociales pueden ocasionar. También un tema que está ahorita hablándose mucho es de las mujeres inmigrantes, ya que ellas pueden correr un riesgo particular de crecimiento fetal pobre. Bueno, referente a las enfermedades, entonces como tal la enfermedad vascular y renal, pues para hablarles principalmente de la enfermedad vascular crónica, que comúnmente esta enfermedad causa restricción del crecimiento. De hecho, en un estudio también evaluado por la velocimetría Doppler de una arteria uterina normal en las primeras semanas de embarazo, indicó que pues que la enfermedad vascular sea asociada con mayores tasas de preeclampsia, con mayores tasas de neonatos pequeños para la edad gestacional e incluso partos antes de las 34 semanas. También se habla de la enfermedad cardíaca isquémica materna, que estaba relacionada con bebés pequeños para la edad gestacional. Referente a la insuficiencia renal crónica, se asocia muy frecuente con la hipertensión subyacente y enfermedad vascular. Y referente a las nefropatías, nos decían en la literatura que suelen ir acompañadas de crecimiento fetal restringido. Bueno, esto es interesante referente a la diabetes pregestacional, porque se ha visto, y es lo que comúnmente se oye, que la restricción de crecimiento fetal en los recién nacidos de mujeres con diabetes pueden estar relacionadas, además de eso, con malformaciones congénitas, pero también se hizo un estudio, y a eso me refiero con que es interesante, porque la diabetes, especialmente la tipo 1, lo que ocasiona es un crecimiento excesivo del feto. Se hizo un estudio en donde pues estuvieran mujeres con diabetes tipo 1 y estas mujeres fueron significativamente más propensas a tener crecimiento excesivo del feto a comparación de mujeres que tenían diabetes tipo 2. Bueno, referente entonces a la hipoxia crónica, se pudo evidenciar que las afecciones asociadas a la hipoxia uteroplacentaria crónica incluyen como tal lo que es la preeclampsia, la hipertensión crónica, el asma, la cardiopatía cianótica materna, tabaquismo y altitud. Un estudio que se realizó nos decía de que cuando se están expuestos a un ambiente crónicamente hipóxico, algunos fetos reducen significativamente el peso al nacer. De hecho, en este estudio que se hizo en Austria, llegaron a la conclusión de que al observar el peso al nacer disminuyó 150 gramos por cada 1.000 metros de altitud. Bueno, referente a la anemia no hay mucho que decir, ya que en la mayoría de los casos la anemia materna no restringe el crecimiento fetal, pero hay excepciones, y estas son es cuando se incluyen las enfermedades de células falciformes y algunas otras anemias
hereditarias que estas pueden llegar a restringir el crecimiento fetal, aunque todavía se encuentra en estudio. Referente al síndrome antifosfolípido y la restricción del crecimiento uterino, se ha encontrado que pues estos resultados obstétricos adversos que incluyen la restricción del crecimiento fetal se ha asociado a anticuerpos antifosfolípidos como lo son los anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y anticuerpos antibeta 2 glucoproteína 1. Entonces, aquí hacen referencia al daño endotelial inicial que a su vez este daño endotelial puede ocasionar una trombosis placentaria intervellosa, por lo que hablan de que el daño oxidativo a ciertas proteínas, como lo hablaba la beta 2 glucoproteína 1, puede conducir a, en últimas instancias, a formar complejos inmunes y a ocasionar trombosis. Por lo que los resultados del embarazo en mujeres que tengan estos anticuerpos pueden asociarse a restricción de crecimiento fetal, es decir, que tengan positivo para anticuerpo anticardiolipina o estos tres que están ahí en las diapositivas. Bueno, referente a la esterilidad, existen bastantes opiniones divergentes en cuanto a si los embarazos en mujeres con infertilidad, con o sin tratamiento, tienen un mayor riesgo de ocurrencia de neonatos con bajo peso al nacer para la edad gestacional. Un estudio en que habla la Williams compararon las curvas de peso al nacer para partos únicos concebidos por fecundación in vitro con las curvas de peso al nacer y realmente eh, en lo que confiere a este tema no se observó reducción del crecimiento fetal. Bueno, las anomalías placentarias, hay varias anomalías placentarias y las que están en estas diapositivas son las que pueden causar un crecimiento fetal deficiente. Entonces encontramos el desprendimiento crónico de placenta, un infarto extenso, una inserción del cordón umbilical, pues mal ubicado o mal insertado, una placenta previa, trombosis de la arteria umbilical, y como tal se presume una falla de crecimiento en estos casos secundario a una insuficiencia uteroplacentaria. También otros casos es, por ejemplo, una implantación anormal de la placenta que puede llevar a una disfunción endotelial y eso también puede limitar el crecimiento fetal. Pero en sí estas son como las más conocidas. Bueno, referente a la gestación múltiple, se ha visto que el embarazo con dos o más fetos es más propenso a presentar complicaciones por crecimiento o por pobre crecimiento fetal, en comparación con un embarazo único normal. Entonces, en la tabla podemos ver que entre más fetos hay más disminución del peso al nacer referente a la edad gestacional. Y referente a los fármacos con efectos teratogénicos y fetales, hay varios medicamentos y sustancias químicas que al parecer restringen el crecimiento fetal. Por lo que pues se han dado algunos ejemplos y están lo que es los anticonvulsivos, agentes antineoplásicos, también entre estos está fumar cigarrillos, los opioides, el alcohol, la cocaína, también estos pueden causar restricción del crecimiento fetal. Hay un vínculo del uso de cafeína y la restricción del crecimiento fetal, pero como tal, esta afirmación se encuentra en un campo especulativo, todavía no se afirma. Y se estudiaron unos medicamentos también que no los coloqué acá porque pues al final de esto no afecta significativamente la tasa de crecimiento fetal, pero como para que los conozcan, también están medicamentos inmunosupresores como la prednisona, la azathioprina, la ciclosporina A, que como tal, según un estudio que realizaron en el 2014, Siganec, dieron a conocer de que como tal estos medicamentos no producían restricción del crecimiento fetal. Bueno, buenos días muchachos. Yo les voy a terminar la charla. Bueno, voy a dar una parte de la charla. Otra causa de la restricción de crecimiento serán las infecciones. Recordemos pues el síndrome Troch y recordemos principalmente la rubiola y el citomegalovirus, porque la infección de estos patógenos se ha relacionado directamente con crecimientos patológicos, es decir, con recién nacidos de bajo peso. Y pues la sífilis y la malaria también restringen el crecimiento del feto.
Las anaplodías, como el síndrome de Down y la trisomía, también se han relacionado con restricción del crecimiento intrauterino. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, y ahora, ¿cómo haremos para el reconocimiento del crecimiento de un feto que no está creciendo bien intrauterinamente? Lo haremos por diversas formas. Una de ellas es la gestacional, sea por eco o con última fecha de la última menstruación o a través del aumento de peso materno esperado para determinada semana. También la podremos hallar por la altura uterina. Sin embargo, el gol estándar será la ecografía, ¿no? Y pues el diagnóstico definitivo nos lo hará el fetico o el feto al momento de nacer. Siguiente, por favor. Bueno, por aumento del peso materno, esta tabla la tomo de la resolución 2465 del 2016, donde según el índice de masa corporal materno, se espera que la madre gane peso en determinado tiempo producto del embarazo. Por ejemplo, una madre de peso con un índice de masa, mm, con un índice de masa corporal normal, se esperaría que ganara en toda la gestación alrededor de 10 a 13 kilos. Siguiente, Cami, por favor. La eco de primer trimestre determina la edad gestacional y con ello podemos calcular el peso del feto. Más adelante explicaré bien esto y también el compañero que sigue lo hará. También podemos calcular la edad gestacional por medio de la fecha de última menstruación, pero pues no es muy confiable, pues la mujer debe tener ciclos menstruales muy regulares, no haber consumido anticonceptivos 6 meses antes de quedar embarazada y pues obviamente se tiene que acordar el día de la regla. Y pues acá les dejo el método Capurro para determinar la edad gestacional, pero pues como curiosidad, esto ya es más de perinatología del siguiente semestre. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, con la altura uterina también se puede uno aproximar a la edad gestacional, pero pues la sensibilidad y la especificidad son un poco malitas en este estudio. Pues vemos que se toma desde las sínfisis púbicas hasta el fondo uterino y pues de ahí vamos de acuerdo a la edad gestacional va a ser una altura uterina. Vemos, por ejemplo, que cuando nos marca 32 centímetros estaremos alrededor de la semana 36 de gestación. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, ahora sí, por fin el gol estándar para determinar la edad gestacional. Eh, Partiré siendo un poquito enfático en esto. La ecografía de segundo y tercer trimestre no sirven para calcular la edad gestacional. Tienen un margen de variabilidad muy amplio, de 2 hasta 4 semanas, es decir, que no es fiable. Entonces, la eco de primer trimestre es con la que vamos a medir el feto y pues nos va a dar la edad gestacional. En palabras médicas hacemos pues una biometría fetal. Uno de los parámetros es la circunferencia cefálica que se tiene que hacer pues en el plano transtalámico. Otro parámetro es el diámetro biparietal, otro la circunferencia abdominal y por último la longitud del fémur. Con estos 4 parámetros se puede determinar el peso promedio en ese momento de la gestación. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, entonces llegué al meollo de mi intervención. Debemos entender algo, porque cada población específica de personas tendrá un peso fetal específico. Me explico. No podemos comparar nuestra población con la China, por ejemplo, allá por descendencia, por herencia genética, son más pequeñitos que nosotros, ¿sí? Y tampoco nos podemos ir a comparar, digámoslo, con un europeo, ellos son más grandes. Y pues obviamente sus biometrías fetales van a variar con respecto a las nuestras. También entender que por debajo del percentil 10 es un feto de bajo peso para su edad gestacional. Ser un poquito más explícito, existe un peso mínimo, existe un peso máximo y existe un peso normal. Es decir, que el percentil 90 es el peso máximo, el percentil 10 el mínimo y el percentil 50 el promedio. Normalmente aquellos fetos que se encuentran entre el percentil 90 y el 10 son los que están normalitos y por debajo del percentil 10 se denominan fetos pequeños para la edad gestacional. Los que están por arriba del 90 serán grandes para su edad gestacional
Y pues los que se encuentran entre estos dos percentiles, el 10 y el 90, serán normales para la edad gestacional. Ahora la pregunta que intriga es desde qué percentil puedo decir que ese feto se encuentra bien, bien no saludablemente, sino bien en el sentido de que tenga un peso normal. Pues obviamente es aquel que se encuentra en el percentil 11. No voy a ser tan literal de considerarlo como un peso acorde a la edad, ¿no? Entonces podemos decir que más o menos desde el percentil 25 se puede considerar que no hay variedad, pero pues lo normal y lo que uno esperaría es que no se alejen mucho del percentil 50. En la tablita, esas tablitas son poblacionales, ¿no? Y dependiendo de la población van a cambiar, como expliqué anteriormente. Pero vemos que para el diámetro biparietal, en una semana 36 mide más o menos 1,84. Con respecto a la circunferencia abdominal, va a medir 284 milímetros y con respecto a la longitud del fémur, va a ser de 62,9 milímetros. A medida que, pues, obviamente avanza la edad gestacional, aumentan estas medidas. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, y por último que les vengo a mencionar es el oligohidramnios. El oligohidramnio se ha relacionado pues clásicamente con la restricción del crecimiento intrauterino, pues porque pues eso se entiende, ¿no? Que si no, el bebé no se puede mover dentro del útero, no tendrá espacio para hacer sus movimientos y pues obviamente va a quedar comprimido, no va a poder crecer. Se ha asociado significativamente a malformaciones y pues se cree que la causa es la hipoxia y la disminución del flujo sanguíneo renal fetal, ¿no? Que es la que me condiciona el líquido amniótico. Y pues tenemos dos métodos para medirlo, ¿no? El del bolsillo mayor o la columna máxima vertical, que nos dará oligohidramnios cuando su profundidad es de 0 a 2 centímetros. Y también tenemos el ILA, que es el índice de líquido amniótico, que en esta técnica dividiremos el saco amniótico en cuatro segmentos. hallaremos la, mm, hallaremos la altura del líquido libre y estas haremos un promedio entre estas cuatro. Y pues oligohidramnios será de 0,5 centímetros por por este sistema. Siguiente. Bueno, continuando pues con la valoración pues que estaba mencionando mi compañero, ahora vamos con la velocimetría Doppler. Esta técnica lo que hace pues es detectar los primeros cambios en la restricción del crecimiento placentario, ya sean los vasos periféricos como las arterias umbilicales y las cerebrales medias. Los cambios tardíos se van a caracterizar por la reversión del flujo de la arteria umbilical y por el flujo anormal en el conducto venoso, en las vías de salida aórtica y en las pulmonares fetales. De estos, pues los hallazgos anormales de la arteria umbilical, caracterizados pues, por la ausencia o la reversión del flujo diastólico, van a estar vinculados de una manera directa con la restricción de este crecimiento fetal. Estas anomalías van a resaltar la restricción del crecimiento precoz versus, bueno, o en comparativa con la restricción del crecimiento severa, y van a representar como tal la transición de la adaptación fetal pues, a este fracaso. Entonces, el flujo diastólico final, pues, que sea persistente, que esté ausente o que esté revertido, se ha correlacionado pues, con la hipoxia, con la acidosis y con la muerte fetal. Como vamos a ver en la figura de la derecha, donde A, que es la más superior, es una forma de onda normal con una relación sístole-diástole pues, común, normal. Ya vemos en la figura C, donde no hay un flujo diastólico final, y en la figura D, donde el flujo diastólico es invertido. Vamos a ver de que para este examen pues, se hizo un estudio prospectivo, más o menos por encima de los 1000 fetos, con un peso fetal estimado menor al percentil 10, donde solo el 1,3% de estos fetos con este estudio Doppler normal tuvieron resultados adversos en comparación pues con el 11,5% que tenían anormales este Doppler, entonces sí tuvieron resultados adversos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la velocimetría Doppler
sobre todo enfocada en la arteria umbilical, se considera como tal un estándar de evaluación y de manejo pues, del crecimiento del feto. Además, pues el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha concluido que esta velocimetría Doppler mejora tanto los resultados clínicos como los predice de cierta manera. Siguiente, por favor. Aquí vemos, pues, en un esquema, pues entonces la arteria umbilical estima, pues, la resistencia placentaria. Es un mejor método, pues, para evaluar como tal el bienestar fetal. Decimos que cuando está normal tiene una baja resistencia. Cuando está alterada, pues hay un flujo diastólico reverso o ausente, como les mostraba en la gráfica anterior. Y de la arteria cerebral, de estos vasos, encontramos cuando es normal, hay un territorio de alta resistencia. Y cuando hay una disminución de esta resistencia, hablamos de que hay un mecanismo de defensa ante la hipoxia fetal. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de la prevención, encontramos que esta prevención de la restricción del crecimiento idealmente pues va a comenzar antes de la concepción. Ya como hablaba mi compañera Camila, algunas condiciones médicas maternas, como ya sean los medicamentos y la nutrición, van a llegar a estar optimizados y van a estar pues enfatizados para evitar este riesgo. También es importante mencionar las profilaxis ante algunas infecciones, como también las mencionaba Camila, que era pues profilaxis antipalúdica pues para mujeres que viven en áreas endémicas. Y pues también la corrección de las deficiencias nutricionales. También es importante pues abandonar el hábito de fumar. También esto cabe destacar el tratamiento. Hablaban de que el tratamiento de la hipertensión leve o moderada pues no va a reducir como tal la incidencia de estos recién nacidos de restricción de crecimiento fetal, porque pues se mencionaba sobre la aspirina, sobre algunos anticoagulantes y demás, pero nada de esto pues está como tal comprobado que reduzca la incidencia. Otra cosa importante es la determinación de la fecha precisa, que es pues esencial durante pues todo el embarazo temprano, la edad gestacional. Como mencionaba mi compañero, toda esta determinación pues es importantísimo a tener en cuenta. Las evaluaciones ecográficas se utilizan pues normalmente, pero pues no se ha establecido como tal el mejor intervalo de estas evaluaciones, porque pues depende mucho de las características maternas y el desarrollo de este déficit de crecimiento. Dado que a que un neonato pues que sea pequeño para la gestacional pues que haya tenido, o sea la mamá previo este neonato, entonces se hace muy importante la vigilancia pues durante un parto posterior. Siguiente, por favor. Ya entrándonos pues en el manejo, entonces si se sospecha de restricción del crecimiento fetal, se van a hacer todos los esfuerzos específicos para confirmar el diagnóstico, para evaluar la condición del feto y para buscar pues las posibles causas. La restricción del crecimiento de inicio temprano es especialmente pues más problemática y complicada pues debido a que no se ha madurado pues como tal los pulmones y pues que no está cerca pues al parto, entonces pues es más problemático. En la figura que vemos a la derecha se muestra un algoritmo de manejo, el cual pues vamos a ir hablando pues paso a paso, pero bueno, ya está establecido sobre todo pues el momento cercano y lejano al parto. En embarazos con sospecha de esta restricción del crecimiento, se va a determinar pues, la vigilancia fetal ante parto, que incluye lo que habíamos hablado, la velocimetría Doppler de la arteria umbilical, que va a ser periódica, y también las pruebas fetales que son más frecuentes, como son el monitoreo fetal, las pruebas de estrés, las pruebas sin estrés y pues demás valoraciones. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en el 2015 va a recomendar directamente el uso de los corticoides prenatales pues, para la maduración pulmonar, sobre todo en embarazos complicados pues, por esta misma restricción del crecimiento
y también los que tengan riesgo de nacimiento antes de la semana 34. El momento del parto pues también es muy crucial, debido a que pues muchos, como ya más adelante les voy a hablar, pues en muchos casos hay que inducir el parto de una vez. Entonces se debe pues considerar los riesgos de muerte fetal frente a los peligros del parto prematuro. Varios estudios multicéntricos pues abordan estos problemas y han tratado de discutirlos, pero pues desafortunadamente ninguno ha aclarado pues el momento óptimo o oportuno para iniciar el parto. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo del feto cercano al término, que es una parte de este algoritmo, se muestra que en el feto, pues con una sospecha de crecimiento restringido, pues con una que tenga la velocimetría Doppler del arterio umbilical normal, un volumen de líquido amniótico normal, una prueba de monitoreo fetal que sea tranquilizadora, y entonces en este caso probablemente el parto debe aplazarse hasta la semana 38 de gestación. O sea, hay que mantener observación. En pocas palabras, la incertidumbre respecto al diagnóstico debe excluir la intervención hasta que se asegure pues, la madurez pulmonar fetal. Es algo muy importante. El manejo expectante pues, puede ser guiado usando las técnicas, como ya mencionaba, de vigilancia fetal preparto, como pueden ser las pruebas de estrés de contracción, las pruebas sin estrés, la estimulación acústica, el perfil biofísico, el volumen de líquido amniótico y pues demás pruebas que se puedan realizar. La mayoría de los clínicos y pues también el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos van a recomendar el parto entre la semana 34 y 37 cuando hay condiciones comórbidas, como por decir la presencia de oligohidramnios. Entonces hay que tener en cuenta pues esto. Siguiente, por favor. Ya en el manejo del feto alejado del término, hablamos inferiores a las semanas 24 hasta la semana 34. Entonces, si la restricción del crecimiento se va a identificar antes de estas semanas y los hallazgos de la vigilancia del volumen de líquido amniótico en intervalos pues son normales, se recomienda como tal la observación. Se va a permitir que el embarazo continúe hasta que el feto pues alcance esta maduración pulmonar que hemos mencionado. Adicionalmente, algunos autores van a recomendar la búsqueda de, como ya les menciona también mi compañera, de la toxoplasmosis, infecciones por citomegalovirus, la rubiola, el herpes, cualquier otro tipo de infección. Pues algunos autores dicen que es importante esta búsqueda, pero otros difieren un poco y dicen que pues buscar esto es un poco improductivo, y entonces se toma en cuenta más que todo pues la observación y el monitoreo pues para permitir esta maduración pulmonar. Vamos a ver de que la evaluación semanal de esta velocimetría Doppler del arterio umbilical y también el monitoreo del volumen de líquido amniótico son estos parámetros pues, de evaluación. Las ecografías del crecimiento fetal no deben sobrepasar las 3 a las 4 semanas, pues para andar sobre todo pues muy alertas y pues llegar a un diagnóstico concreto. En cuanto a la restricción del crecimiento alejado del término, pues como tal no, como ya hemos hablado, pues no hay un tratamiento específico pues para mejorar esta condición. Algunos autores pues respaldan la disminución de la actividad física o el aumento de la actividad física, porque dicen que el reposo en cama pues para acelerar el crecimiento o para mejorar estos resultados, pero pues hoy en día pues no tiene ninguna significancia. También hablaban de que la complementación pues, de los nutrientes, los fármacos antihipertensivos, la heparina, la aspirina, pero todos ellos pues bajo ningún riesgo que se haya determinado anteriormente son ineficaces. O sea, como tratamiento instaurado sin ninguna intención, pues son ineficaces. Eso lo avala pues el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Ya sabemos que las decisiones sobre el manejo pues van a depender de la evaluación de los riesgos relativos de la muerte fetal durante un manejo expectante frente a los riesgos del parto prematuro. Entonces hay que pues, equilibrar estos dos y pues en base a esto tomar las decisiones.
A pesar de que las pruebas fetales tranquilizadoras pues, pueden permitir la observación con la maduración continuada, el resultado neurológico a largo plazo sigue siendo pues, una preocupación. Mostraron un autor que es Bassett, en el 2009 mostró que el resultado del desarrollo neurológico a los 2 años en fetos con restricción de crecimiento se predecía mejor pues, por el peso al nacer y la edad gestacional más que por las anomalías del Doppler. ¿Esto qué significa? Que no siempre se pueden predecir los resultados adversos del desarrollo neurológico con estudios como decir la velocidad del Doppler. Más que todo, pues es predictivo pues, con el peso al nacer. Siguiente, por favor. Ya en el trabajo de parto y el alumbramiento, entonces, como ya bien habíamos hablado, pues la restricción de este crecimiento es el resultado tanto también puede llegar a ser pues, de una insuficiencia placentaria debido a perfusión materna defectuosa, también una reducción de la placenta funcional o ya sea pues combinadas estas circunstancias. Entonces, cuando están presentes estas anomalías, pues probablemente estas mismas condiciones que les hablo van a ser mucho peores en el trabajo de parto, o sea, se van a agravar. También igualmente importante, la disminución del volumen del líquido amniótico, pues aumenta la probabilidad de la compresión del cordón umbilical durante este trabajo de parto. Se incrementa debido a estas condiciones se va a incrementar la frecuencia de partos por cesárea, o sea, un mayor riesgo, y también un mayor riesgo de hipoxia neonatal o aspiración de meconio, como en algún momento también mis compañeros les mencionaban en la exposición. Es importante ya al momento del nacimiento, pues la atención del recién nacido debe ser pues, proporcionada de una manera inmediata, pues por un asistente que pueda despejar hábilmente las vías respiratorias, que pueda ventilar y atender pues según sea necesario el neonato. Porque pues estos neonatos con crecimiento restringido severo pues son susceptibles a la hipotermia, también pues pueden desarrollar otros trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la policitemia o la hiperviscosidad, además de que pues con bajo peso al nacer pues tienen un mayor riesgo de discapacidad motora y neurológica. Esas son complicaciones respecto a este trabajo de parto y el alumbramiento. Siguiente. ¿Listo? ¿Listos? Sí, señor. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Doctor, buenos días, ¿qué tan confiable es la altura uterina para determinar, por ejemplo, un feto pequeño para gestacional o en sitios, por ejemplo, como un primer nivel? Sí, es exactamente, usted mismo responde la pregunta, ¿no? O sea, cuando uno está en un sitio, por ejemplo, el hospital en Aome2, donde ustedes hacen la rotación, pues la altura uterina no tiene mayor significancia, ¿no? Porque tienen otros métodos que son más fiables, como es la ecografía, que es el gold estándar. Pero si están por ahí en un pueblo, bien alejado, haciendo el año rural, si es que lo hacen ahora, ahí sí cobraría importancia, ¿no? Importancia en el sentido de que podría ser una sospecha de que de pronto el crecimiento de ese bebé no es el adecuado y hacer una remisión a un sitio de mayor complejidad para descartar o confirmar el posible diagnóstico de un crecimiento retardado, ¿no? Pero pues como cosa práctica, hoy en día no tiene mayor significancia, pero hay que saberlo interpretar, ¿no? O sea, hay que saberlo usar, como dije, sobre todo en sitios donde ustedes no van a tener el apoyo, por ejemplo, del radiólogo, del ecografista, etcétera, y tienen que tener una sospecha, un manejo de remisión inmediata a algún sitio donde se pueda confirmar o descartar la presencia de retardo, ¿no? Recordar que esas medidas de la altura uterina, pues hay que empezarlas a hacer más o menos desde la semana 24 en adelante, que es donde se supone son más fiables. ¿Alguna otra pregunta? Hay una cosa muy importante en el tema este es un tema bastante complejo, es un tema muy estudiado, pero todavía no hay consensos que sean unificantes. Porque ustedes revisan, hay muchas escuelas, hay muchos manejos, hay muchas clasificaciones,
Pero lo que sí es importante es tratar de determinar si ese feto que está creciendo es realmente un retardo de crecimiento intrauterino, una restricción del crecimiento intrauterino, o es un bajo peso de tipo constitucional. Eso es muy importante, hacer una diferenciación, si es que se puede hacer, porque así nos evita hacer manejos que no son los adecuados. Me explico, por ejemplo, no es lo mismo manejar un feto de bajo peso constitucional, o sea, por genética, a manejar una restricción de crecimiento intrauterino. El apoyo que tenemos hoy en día básicamente es la flujometría, medir la hemodinámica del feto, ¿no? Eso nos puede ayudar a nosotros a decir si ese feto que está creciendo en percentiles por debajo de 10 es realmente un bajo de peso constitucional o si es un retraso de crecimiento intrauterino. Me explico. Si ustedes tienen un embarazo y hay un crecimiento en el percentil por debajo de 10, pues tienen las dos opciones, es un bajo peso o es una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo se ayudan ahí? Pues ayudan con el Doppler, ¿no? Entonces, si la flujometría está alterada, estamos hablando de una restricción de crecimiento intrauterino. Si la flujometría, si la velocimetría, si el Doppler no está alterado, estamos hablando de que ese bebé tiene un retraso de un bajo peso constitucional. Entonces es muy importante la clasificación esa de los percentiles, porque es el estándar que hoy en día, el percentil 10, ¿no? Por debajo del percentil 10 hay que sospechar eso. Si ustedes tienen un percentil por debajo del 3, percentil de 3 hacia abajo, pues no hay ninguna duda de que ese feto es una restricción de crecimiento intrauterino, no es un bajo peso constitucional. Entonces, percentil de crecimiento por debajo de 3, no hay nada más que hacer, tenga o no tenga alteración de la hemodinámica por el Doppler, es una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces es muy importante ese tipo de clasificación para determinar una conducta a seguir, ¿no? Otra cosa muy importante es cuándo se debe desembarazar la paciente en la cual hay sospecha de retraso de crecimiento intrauterino. Ya ustedes tienen ahí unos parámetros que hablaban sus compañeros, ¿no? Parámetros muy importantes. Hay una cosa muy importante que es datar bien la fecha de la gestación. Eso es importantísimo, ¿no? La fecha es la última regla cuando tiene las condiciones adecuadas, es importante y podría ser una ayuda. Cuando esa paciente tiene unos ciclos muy regulares, no ha planificado con anticonceptivos anteriormente y recientemente, y es una fecha de última menstruación confiable, nos sirve muchísimo. Si eso no está, entonces nos toca que apoyarnos en la ecografía, ¿no? Sobre todo la ecografía de primer trimestre, como se ven sus compañeros. Y en esas ecografías nosotros datamos de acuerdo a la edad gestacional, por ejemplo, de acuerdo a la longitud craneocaudal. Entonces, si es un feto pequeño de 8 semanas y tiene una longitud craneocaudal menos de 80 milímetros, menos de 8 centímetros, entonces esa datación se hace a través de la longitud craneocaudal. Y así más adelante, mientras va avanzando más el embarazo, entonces tenemos ciertos datos que nos dan importancia para decir por dónde vamos a datar esa gestacional, si va a ser por el diámetro biparital, si va a ser por la longitud del fémur, etcétera. Pero es muy importante la datación de la edad gestacional para poder tener un diagnóstico preciso de que si ese bebé va a ser o tiene ya una restricción de crecimiento intrauterino. Otra cosa muy importante es la medición de las arterias uterinas. Entonces, recordar en las clases pasadas que la arteria uterina, la medición de la arteria uterina en la semana 20-24 se utiliza básicamente es como prevención, como decir si esa paciente nos va a hacer de pronto una alteración de la tensión, si nos va a hacer una preeclampsia, pero no nos va a servir para confirmar lo que es el retraso de crecimiento o la sospecha de crecimiento, de restricción de crecimiento intrauterino del feto. La que nos va a servir es la valoración de la arteria umbilical. Eso sí nos va a servir como prueba de que hay alguna alteración en la restricción del crecimiento del feto. Y lo otro es que cuando ya está el diagnóstico confirmado de que hay una restricción, no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer, no hay drogas, no hay que la mamá coma más, que gane más peso, son cosas paliativas, pero no hay nada que... Cuando hay restricción, ya hay restricción. Y lo que nos toca es ayudarnos de los parámetros que tenemos
para poder decir si podemos observar el feto o si podemos o si hay que desembarazar a la paciente, ¿no? Es muy importante saber también que en la restricción de crecimiento intrauterino, cuando es precoz, cuando es muy temprana, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? Por eso no me quedó claro cuando dijeron que es mucho más fácil manejar la restricción de crecimiento intrauterino precoz y no la tardía. Me parece que es más complicada la tardía. La precoz no, porque generalmente esas pacientes que tienen un retraso de crecimiento muy temprano, son pacientes que ya vienen alteradas porque hay una alteración de tipo genético, de tipo cromosómico, trisomías, y el pronóstico va a ser muy malo. Entonces, lo que toca a uno es hablar con el paciente, con la familia, y explicarle que el pronóstico va a ser malo y que el desenlace no va a ser bueno, ¿no? Entonces, es una decisión más bien, pues, para el obstetra como fácil, para la familia, pues, muy difícil. Y cuando es más avanzada la gestacional y empezamos a sospechar restricción de crecimiento, es más complicado, es más complejo por toda esta serie de exámenes y cosas que hay que hacer, ¿no? La idea es tratar de acercarnos a lo mejor posible del diagnóstico para hacer un tratamiento adecuado y no apresurarnos de pronto a hacer un tratamiento y sacar un bebé prematuro que va a tener mayores complicaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muy bien por el grupo. Muy bien, excelente presentación. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.